¿Cómo están, hermanos, hermanas? Una mañana lluviosa, de frío, pero estamos aquí para aprender más del Señor, para gozarnos en su presencia. Hoy nos toca Juan 17, los versículos del 1 al 5. 5 versículos bien interesantes que nos hablan de muchas cosas y sobre todo nos hablan de la gloria. Por eso es que yo he titulado Gloria, 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 3 veces gloria. Y cuando estamos pensando en esto, yo me pregunto, ¿cómo definimos ser cristiano? Cuando nos dicen, ¿qué es ser cristiano? Yo sé que ustedes tienen definiciones excelentes, pero a veces podríamos pensar que ser cristiano es venir los domingos a la iglesia. Que ser cristiano es cantar algunos cánticos, escuchar la palabra. Y quizás podríamos ir más allá. Y yo podría decir, soy cristiano porque estoy en el liderazgo de la iglesia, circunstancialmente. O soy anciano de la iglesia de Dios en Cristo. Pero ¿qué realmente significa ser cristiano? Ser cristiano significará tener un decálogo de cosas permitidas y de cosas prohibidas. Ser cristiano será ser una persona moralmente intachable. Ser cristiano será alguien que entiende lo que son las cosas espirituales. Y este texto nos va a hablar de esto. ¿Qué significa ser cristiano? Y fíjense lo que dice el capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y si vemos desde el anterior cuadrito, fíjense cuántas veces se repite algo relacionado con gloria. Glorifica, glorifique, glorificado, glorifícame, gloria. Entonces, se tiene que tratar de gloria. Y algo nos quiere decir Dios con esto de gloria. Ahora, ¿cuál es el contexto en que se da, verdad, este pasaje? Lo que tenemos que ver es que esta es la última oración antes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Antes de esto habíamos tenido el discurso más largo de Jesús registrado en los evangelios. Y ahora tenemos esta oración que va a ser prácticamente una oración de despedida. Es una oración de despedida. Es un diálogo con el Padre. Y es tan importante que es Dios hablando a Dios. Porque es Jesús Dios hablando a Dios Padre. Y cuando vemos este ministerio de Jesús, vemos que Jesús empieza hablando a grandes ministerios, a grandes multitudes. Mucha gente lo escuchaba.
Después Jesús empieza a hablar a grupos más pequeños, a sus discípulos. Y ya llegando al final, Jesús habla con su Padre. Y obviamente cuando ya se está terminando el tiempo, aquí tenemos preocupaciones de Jesús en todo este capítulo. Y claro, habla de la gloria. Y la gloria es un concepto difícil de explicar, porque cuando hablamos de gloria estamos hablando de Dios mismo. Entonces nos falta de pronto argumentos para decir qué es la gloria. Y un gran hombre de Dios que ya falleció, Martin Lloyd-Jones, así se llamaba, dice que cuando hablamos de gloria estamos hablando de la belleza de Dios. Estamos hablando de su majestuosidad, de su esplendor, de su grandeza, de su poder y de su eternidad. Y aún así, seguramente que se queda corta esta definición. Los salmos nos dicen, ¿quieren ver la gloria de Dios? Vean la creación de Dios. Y ustedes van a ver un poquito de lo que es Dios y su gloria cuando vemos la creación. Yo he podido identificar por lo menos 3 glorias en este pasaje. Una gloria mostrada, una gloria en el sacrificio y una gloria esperada. ¿Qué será la gloria mostrada, hermanos? Ahí está la gloria mostrada. Ustedes saben que los jóvenes ahora, cuando uno conversa con ellos, y sobre todo jóvenes que no son cristianos, hasta hace 20 o 30 años estaba de moda ser ateo, ¿no? Entonces a los jóvenes les gustaba ser ateos. Yo soy ateo, decían. Pero ahora los jóvenes no dicen soy ateo. ¿Saben qué dicen? Yo soy agnóstico. ¿Han escuchado eso? Soy agnóstico, dice. ¿Y qué significa ser agnóstico? Significa que ellos dicen, sí, es muy posible que haya Dios, pero no podemos conocerlo. No podemos conocerlo. No podemos, ¿verdad?, llegar a lo que es Dios, porque Él es demasiado grande y nosotros somos demasiado pequeños. Y saben una cosa, tienes razón. Tienes razón. La palabra dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero su Hijo es quien nos ha mostrado a Dios y su gloria. Por eso dice esta gloria mostrada, yo te he glorificado en la tierra. He mostrado tu gloria. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso le está diciendo Jesús a su Padre. He mostrado tu gloria. ¿Y cómo es que Jesús va a mostrarnos la gloria en su ministerio terrenal? Jesús nos muestra la gloria porque nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra cómo es Dios. Dice que el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús nos va a mostrar a un Dios cercano, no a ese Dios lejano que tenían los judíos, que tenían los israelitas, que tenían los escribas. No, Jesús nos va a mostrar ese Dios que puede relacionarse de una manera íntima con nosotros. Hasta ese momento Dios había hablado por los profetas, pero desde ese momento Dios nos ha hablado por el Hijo. A través de este ministerio de Jesús, Dios va a mostrarnos la bondad de Dios y su amor por toda la humanidad, por los hombres y mujeres. Y ustedes me dirán, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios
va a mostrarnos a Dios en su ministerio. Solamente 3 hechos, hermanos, 3. Dice que Jesús estaba llegando a Betania y Marta y María salen a su encuentro llorando porque había muerto su hermano Lázaro. Y Jesús, que es Dios, dice, se conmovió. ¿Y qué hizo? Lloró. Y Jesús lloró. ¿Cómo es que este Dios tan grande puede llorar? Y sí, Jesús lloró por la empatía, por el dolor que sintió por esa familia, por esas hermanas, por su amigo Lázaro que había muerto. Jesús nos mostró a un Dios que puede llorar con nosotros. Jesús nos muestra a un Dios que cuando se encuentra con Nicodemo, no es verdad, no se impresiona por los títulos, por la riqueza, por la posición social de Nicodemo. Y a pesar que todo eso tenía Nicodemo, le va a decir Nicodemo, ¿has nacido de nuevo? Un Dios que no se fija en eso, sino se fija en ti, que está interesado en ti como persona. Un Dios que cuando está, verdad, enseñando, ve a un hombrecito de baja estatura que está ahí en un árbol. Zaqueo. Porque le habían dicho que claro, él era un cobrador de impuestos, era un pecador y que no podía aspirar a más. Y la única aspiración de Zaqueo era verlo, poder ver a Jesús. ¿Y saben qué hace Jesús? Le dice, Zaqueo, baja del árbol. Hoy voy a ir a tu casa. ¿Ustedes creen que Zaqueo esperaba algo así? Ese es el Dios que nos muestra Jesús. Es el Dios que, a pesar que Pedro lo negó 3 veces, estaba dispuesto a recibirlo nuevamente. Es el Dios de las oportunidades. Es el Dios Padre. Es el Dios que tiene ese corazón de Padre. Por eso le va a decir, he mostrado tu gloria. He mostrado tu carácter. He cumplido lo que me has dicho que haga. La segunda gloria en el sacrificio. Fíjense lo que dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La hora ha llegado. ¿Cuál hora? Jesús había dicho muchas veces, no es la hora, no es el momento, no ha llegado todavía mi hora. Pero en este pasaje dice, ahora sí ha llegado la hora. Glorifícame, para que tú también seas glorificado. ¿Y saben cuál es esa hora? Es la hora de la cruz. Es la hora del sacrificio. Es la hora en donde Jesús le está diciendo, cumple tu propósito en mí. Cumple el propósito por el que yo he venido. Y estoy consciente que este propósito donde me vas a glorificar y donde tú vas a ser glorificado pasa por el arresto, pasa por los insultos, pasa por las humillaciones y finalmente pasa por la muerte en la cruz. Y si bien Jesús ya había mostrado la gloria de Dios en su ministerio terrenal, ahora aquí en la cruz
ahora aquí en la cruz íbamos a ver la gloria de Dios en toda su plenitud. Y ustedes me dirán, ¿por qué, hermano Víctor? Porque en esta cruz, hermanos, en esta cruz vemos varias características de lo que es Dios. Primero, vemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Dice así o no dice? Dice. Y esa es la justicia. Y esa justicia se tenía que cumplir. Y Dios tenía que mostrar que es justo, que no podía pasar esto. Se tenía que hacer justicia. Y en esta cruz hubo muerte. Hubo muerte. ¿Saben qué también hubo en esta cruz? Y aunque les va a parecer algo tremendo, en esta cruz también hubo ira, porque en esta cruz se muestra la ira de Dios. Nada más que se muestra la ira de Dios con su Hijo, porque Él estaba llevando nuestros pecados. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y Jesús estaba cargando en ese momento la ira de Dios. En esta cruz vemos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en esa cruz y a través de esa cruz nosotros no estábamos recibiendo lo que merecíamos. Y en esta cruz también vemos la gracia de Dios, porque en esta cruz estamos recibiendo más de lo que merecíamos. En esta cruz vemos la sabiduría de Dios. ¿Cómo que la sabiduría? Sí, la sabiduría de Dios. Porque solo a Dios se le hubiera ocurrido hacer este plan de redención. ¿Saben qué va a decir Pablo? Va a decir: los judíos me piden milagros, los griegos buscan sabiduría, pero yo una sola cosa me he propuesto saber entre ustedes. ¿Qué me he propuesto saber? A Cristo y a este crucificado. ¿Saben qué es la cruz para el mundo? Es locura. La cruz para el mundo es locura, pero es sabiduría de Dios. Es el camino de la redención. La gloria de Cristo y de Dios en la cruz. Y cuando estamos viendo esto, fíjense cómo continúa el texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vale decir, hermanos, que a través de esa cruz nosotros somos partícipes de la gloria de Cristo y de la gloria del Padre, del Hijo y del Padre. ¿Cómo que así? Claro, porque está diciendo: esta es la vida eterna. Gracias a esta cruz es que nosotros podemos participar de la gloria, de esta gloria que estamos hablando. ¿Y esta gloria cuál es? Que te conozcan a ti y te conozcan y que conozcan a Jesucristo. Y este conocer, hermanos y hermanas, no es un conocer intelectual. No está hablando de eso la Biblia. ¿Saben de qué está hablando? De conocer, de ser uno con Dios. Conocer, ser uno con Dios. Es que, hermano, esa es demasiada pretensión. Fíjense lo que dice: y esta es la vida eterna, como habíamos dicho. Y dice: y aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Uno con Jesús. La cruz va a ser la culminación de la redención.
Y la cruz viene seguida de la resurrección y de la ascensión. La cruz muestra la gloria del Hijo y del Padre y pasa por el sacrificio. Tercero, la gloria esperada. ¿Cómo que gloria esperada? Fíjense lo que dice el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús volvía al Padre. Volvía a la gloria que siempre tuvo desde la eternidad, desde la fundación del mundo. El pago por la redención estaba completo. Y Él se iba al lugar que le correspondía. Por eso es que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y lo extraordinario, hermanos, es que en esta gloria, cuando Jesús regresa al Padre, ¿saben qué dice que hace Jesús allá en este ministerio celestial? Es nuestro intercesor y nuestro mediador. Jesús está intercediendo por nosotros día y noche en esta gloria. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué significa pues para mí? ¿Cómo es que esto aplica para nosotros en este año 2024? Y ahí he puesto algunas aplicaciones, hermanos. En la medida que conocemos a Dios, experimentamos la gloria de Él. Entonces, ser cristiano, hermanos, es estar experimentando la gloria de Dios. Y experimentamos la gloria de Dios conociéndolo, siendo uno con Él. Y todavía parece un término muy ambiguo, ¿no? Pero quizás la segunda cosa es más clara. ¿Cuánto de la gloria de Dios reflejo en mi vida? ¿Cuántos que me conocen podrían ver algo del carácter de Dios y de la gloria de Dios en mí? Y eso va más, hermanos, de hacer cosas y dejar de hacer cosas. Va más allá. Por eso es que yo he puesto en la última parte, ¿será que el que me ve a mí ve el amor de Dios? ¿Encuentra alegría en mí? ¿Paz? ¿Soy una persona paciente? ¿Soy una persona gentil? Las personas pueden encontrar en mí bondad. Hay fidelidad. Hay humildad. Tengo dominio propio. Y ustedes me dirán, hermano, esos son los frutos del Espíritu. Sí lo son. Porque voy a terminar esta mañana con un texto. Y habitualmente cuando predicamos expositivo no vamos a otro texto. Lo sé. Pero este texto, hermanos, me ha parecido un texto que nos muestra como un resumen todo esto de la gloria de Dios. Porque si no se puede quedar en algo abstracto. Pero no, fíjense lo que dice 2 Corintios 3:18. Fíjense lo que está ahí. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, a los que hemos entendido la verdad y hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué podemos? Podemos ver y reflejar la gloria del Señor.
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ahora, continúa. El Señor, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. No es un esfuerzo propio. No, es el Espíritu Santo que nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Podemos ver y podemos reflejar la gloria de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Este hermano Martin Lloyd-Jones dice que esta es una medida del ser cristiano. Y no solamente es una medida del ser cristiano, es una medida de avivamiento en mi vida y de avivamiento en la iglesia. Hace muchos años, en los años 80, yo viví la última parte del avivamiento que hubo en Bolivia, que empezó el año 73 con Julio César Ruibal. Viví la partecita final de ese avivamiento. No creo que haya habido otro avivamiento así a nivel Bolivia, hermanos. Y yo tengo la esperanza que voy a ver un nuevo avivamiento. La gloria de Dios podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, estamos aquí y Señor, qué privilegio poder ver tu gloria. Ver tu gloria y no solamente ver tu gloria, sino reflejar tu gloria. Señor, transfórmanos de gloria en gloria. Cada vez ser un poquito más como tú. Que el mundo pueda ver, Señor, a través de nosotros, tu carácter, tu poder, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor. Trae, Señor, un viento fresco a tu iglesia en el mundo. Aviva, Señor. Aviva el fuego, Señor. Aviva la unción. Aviva tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.